Sí, ahora sí ya estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Estamos con un poquito de delay cuando hacemos esto, así que vamos a dar unos segunditos hasta que se nos aparezca la imagen. Ahí está, ya estamos. Así que, bueno, ¿cómo te va, Mai? A ver. Hola, ¿cómo están? Bien, acá estamos contentas de estar compartiendo información astrológica, así que bueno, vamos a estar charlando varias cosas hoy. Exactamente. Vamos a dar unos minutitos para que se termine de acomodar. Ahí está. Quería terminar de acomodar algunas cuestiones de la presentación y darle unos segunditos a ver si se suma alguien ¿Y? ¿Va sumando? Ahora sí ya estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes. Ahí está. Em, Perdón, se me mezclaron las pantallas. Mai, bueno, si te parece, arranquemos un poquito como a presentarnos. Arrancás vos y arranquemos a contar un poquito. Hoy vamos a estar hablando sobre Mercurio en la carta natal infantil, cuál es la función de este planeta, por qué también nosotras con nuestra experiencia lo traemos tanto como algo tan importante, porque la verdad es que lo vemos como uno de los planetas más importantes, sobre todo en el desarrollo de la infancia, ¿no? Para el aprendizaje, la sociabilización. Así que antes de meternos de lleno en esto, Mike, te cedo la palabra, eh, que te presentes. Bueno, muchas gracias, Flor, nuevamente por esta invitación. Es un placer estar compartiendo este espacio con vos. Siempre es nutritivo, también para mí como profesional, porque bueno, creo que nos acoplamos muy bien, que cada una tiene su formación, pero que hay aportes que nos sirven mutuamente también para seguir creciendo. Así que bueno, muchas gracias. Es el tercer vivo, creo que hacemos, el tercero, ¿no? Es el tercer Así vivo que que bueno, hacemos. Sí, 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 sí. Y es esto, ¿no? Como el de, a mí lo que me gusta de hacer este tipo de encuentros es que podemos como compartir un montón de información súper rica, súper interesante con nuestras propias miradas, como decís, ¿no? Tenemos formaciones, no sé si tan distintas, pero yo también aprendí con Pablo Flores, sobre todo a lo que sí. es astro infantil. Pero creo que todos los encuentros que podamos hacer siempre con otras colegas nos ayudan a ampliar la mirada, ¿no? A ampliar un poco el entendimiento. Siento como que el buzo este me ahorca a veces. Sí, totalmente. Y bueno, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos estén viendo por primera vez, así lo vean en diferido también, pero bueno, siempre, obviamente, la idea es acompañarles, ayudarles a entender cómo utilizar y aprovechar esta herramienta tan valiosa que es la astrología. Bueno, soy May Vizquerra, para los que no me conocen, soy astróloga, psicopedagoga, también fui docente de teatro muchos años, hubo un recorrido hasta llegar a lo que es hoy en día mi vocación. Y bueno, como decíamos, el objetivo el día de hoy es hablar sobre Mercurio, este planeta personal que usamos todos los días y ver bien de qué se trata, ¿no? Cómo abordarlo desde la carta natal. Exactamente. Bueno, si te parece, empiezo a compartir pantalla. Sí. Vamos a empezar a utilizar este tipo, no sé, en esta oportunidad también se dio un poquito así, creo que las veces anteriores también, de usar presentaciones como para poder ordenarnos y guiarnos a través de este recorrido. Así que yo, si me da sí, un segundito, yo ya comparto pantalla. Ahí estamos. Bien. Bueno, yo me olvidé presentarme. Soy una genia. Ah, Bueno, para los que me conocen o los que no me conocen, yo soy Flor. Soy astróloga holística, mi perfil es Flor Lunar, para los que me conocen y para los que no, me pueden encontrar bajo flor.lunarok en todas mis redes y de todas formas les vamos a dejar los links, por supuesto, en la descripción de este video. Y como decía Mai, vamos a estar hablando sobre astrología infantil y puntualmente sobre el rol que cumple Mercurio en la carta natal en general,
pero también en particular, ¿por qué le damos tanta importancia y tanta relevancia en astrología infantil? Y para empezar a entrar en calor, me gusta compartir esta pregunta que yo suelo hacer cada vez que consultan por carta natal infantil, ¿no? ¿Qué es aquello que te motiva a conocer la carta de tu peque? Y las respuestas más frecuentes son, quiero entenderlo más, ayudarlo a potenciar sus habilidades, acompañarlo en su camino según sus necesidades o su misión de vida. A lo cual, obviamente, acá ya más a modo mensaje, lo que hablábamos con Maya hace un ratito era que si bien hay algo en donde la carta natal o la información que ofrecemos a través de la carta natal nos ayuda a atraer una comprensión, una conciencia de cuáles son las necesidades emocionales de ese peque, de ese niño, para poder acompañarlo, ayudarlo, a sostenerlo según cómo aprende, cómo siente, cómo se expresa. Pero también hay algo en que a mí en lo personal me hace un poquitito de ruido, ¿viste? Cuando vos ya tenés, te hace así el oído como una pequeña alarmita, que esa cosa de necesito entenderlo más, que se transforma de una cosa que puede resultar sumamente amorosa a algo de una necesidad que tiene como un tinte de... em, no sé cómo decirlo bien, ¿no? Pero como que hay de desesperación, donde acá en mi mensaje lo que me gustaría transmitirles es un poco esto de, hay que entender también que cada ser se expresa de una manera única y abrirse a la experiencia de cómo se va a desarrollar ese ser, esa criatura, ese niño, si bien acompañándolo, porque lo que hacemos con la astrología es una guía para acompañar a, a los padres, brindar una guía para acompañar a los niños, pero no una definición, una etiqueta de cómo va a ser ese niño o qué es lo que le va a pasar, ¿no? Entonces, bajar un poquito todas esas expectativas que a veces se transforman, y lo digo desde el lugar que me pasa muy frecuentemente, ¿no? Como, ay, bueno, yo me esperaba y yo no te puedo garantizar cómo se va a desarrollar tu hijo, porque no depende solamente de su carta natal, sino depende de cómo sea su contexto familiar, de cómo sea su experiencia de vida, dónde se encuentre, con quiénes se encuentren sus maestros, sus compañeros, sus amigos, las experiencias de vida y la misión que tenga en esta vida su alma, que lo irá guiando también. Y todo eso, si bien podemos tener ciertas noticias o información que nos trae la astrología, en realidad la astrología nos ayuda a comprender para poder acompañar y guiar, no para definir y decir vos tenés que hacer esto o aquello o no te va a pasar, ¿no? Esto de tratar de evitar el sufrimiento. En realidad no vamos a evitarlo, lo que vamos a hacer es ayudar a acompañar de una manera mucho más sana, más compasiva, más consciente, y poder sostener y entender que también a través del sufrimiento, de las heridas, se forja el ser, ¿no? Se forjan los aprendizajes de vida. Si no, quedamos como ¿qué pasa con ese niño que no experimenta una caída en su vida y después de grande, y lo digo por experiencia personal, donde se me cuidó de un montón de cosas, ahora de grande, y la verdad es que los golpes contra la pared fueron 10.000 veces más dolorosos que si me hubiesen dicho, che, Flor, no, este es un límite, ¿entendés? Pero siempre desde el amor, a ver, lo digo, insisto, desde mi experiencia personal, cada quien educa y acompaña como puede, ¿no? May, ¿algo que quieras aportar? Hay algunas personas que ya se sumaron al vivo. Me encantaría que quienes estén en el vivo vayan contándonos, interactuando con nosotras, porque estamos viendo el chat, y que nos vayan contando qué opinan, cómo se sienten, qué les está pasando, qué les pasa con esto que les estamos comentando. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, Flor. Me parece
sumamente interesante comenzar con esta perspectiva, ¿no? Encarando este tema, que de paso aprovecho para comentarles a los que se estén sumando que venimos haciendo un recorrido en los vivos sobre astrología infantil. El resto de los vivos anteriores están guardados en nuestros perfiles de YouTube, así que cualquier cosa pueden ir a buscar los videos donde hablamos en profundidad de la luna y demás, pero bueno, hoy es el día de Mercurio, así que vamos a darle el lugar que les corresponde. Y me parece sumamente interesante justamente hablar de esto, ¿no? De cómo aprovechamos la información que nos brinda la carta natal. La astrología es una herramienta de autoconocimiento. En el caso de los niños, nos permite acceder a esa información para brindarles orientaciones a padres y madres en el proceso de crianza, sobre cómo acompañar este proceso de crianza y de crecimiento con la mayor conciencia posible, pero siempre entendiendo que los planetas reflejan la energía. Entonces, hay que identificar cómo ese niño o esa niña expresa esa energía y cómo resuena con la información que estamos analizando, de acuerdo a cada carta natal de manera personalizada, pero sin condicionarlo, ¿no? Permitiendo que también haga su propia experiencia y entendiendo que incluso la carta natal, con toda la información que nos brinda, no se vive de la misma manera a lo largo de toda la vida. Esto tiene que ver con que se activan distintas áreas de nuestra carta natal. Entonces, en principio, estamos tratando de identificar cómo es su estilo de comunicación y de aprendizaje de base, pero la forma en la que vaya trabajando con ese Mercurio va a ser propia de cada niño. Y también, obviamente, vamos a hablar de Mercurio de manera general, porque después hay que ir a cada carta natal de manera personalizada para ver en qué signo está, qué aspectos tiene, en qué casa. También hay que mirar, bueno, la casa 3 que es una casa que corresponde también a esta energía de Mercurio, hay una correlación, entonces, o si hay planetas en Géminis, por ejemplo. Por eso cada carta es única y nos va a brindar un análisis en el que hay que profundizar en estas cuestiones, pero por lo menos para tener un primer acercamiento a lo que representa Mercurio es muy interesante y también que cada quien nos vaya contando si pudieron hacer la carta natal de sus hijos, cómo vivieron esa experiencia y también el hecho de tener información, qué les representa, si genera ansiedad, si ha generado miedo en alguna situación, si la entienden como una herramienta que puede ayudarles a potenciar, ¿no? Ciertos talentos o ciertas cuestiones de sus hijos. Por ejemplo, cuando hablamos de Mercurio, lo que podemos potenciar específicamente es la educación y la comunicación, que es un puente para con el otro, ¿no? La educación es fundamental. Ahora, cada uno de nosotros tiene un estilo de patrones de pensamiento, de la forma que tenemos de interactuar con los otros o de intercambiar información, la visión que tenemos sobre el mundo, y en ese sentido nos va a dar información Mercurio para poder entender cómo cada uno de nosotros se acerca a la información o cómo la procesamos. Totalmente. Em, Sí, avanzando un poquitito más y a modo de resumen, ¿no? Porque como decía Mai, esto ya lo vimos, ya lo repasamos en otros de los vivos, que los invitamos a buscarlos también, están dentro de lo... Creo que en tu canal también están, ¿no, Mai? Sí, vos estuviste Y lo replicando los subimos videos. también. Tanto Mai como yo tenemos los videos en nuestros respectivos canales. Podés encontrar los otros vivos para repasar un poquito esto, pero a modo de repaso de esto, ¿no? ¿Qué es la carta natal? La carta natal vendría a ser simple y fácilmente la foto del cielo en el momento de nuestro nacimiento. Vemos en qué posición se encuentran los planetas, pero también es importante recordar que lo que se forma es lo que nosotros llamamos como un mandala, ¿no? Donde encontramos los 12 signos, las 12 casas, los planetas y los aspectos que entre ellos los aspectos son aquellos diálogos que suceden entre los planetas. Por eso es que cada carta se expresa de una forma única y no se repite, ¿no? Por eso es que tenemos mellizos, hermanos, que se expresan de forma distintas, ¿no? Entonces, ese mandala recrea esa foto del cielo y nosotros, los astrólogos, lo que hacemos justamente es interpretarlo. Pero la carta natal no es, o sea, es lo que llamamos el mapa del potencial de nuestro ser, ¿no? De nuestras energías.
Pero por eso también recalcar que no somos solamente un signo solar, porque todo el mundo reconoce rápido y fácilmente por el día que nació. Yo nací el 17 de noviembre, sos de Escorpio. Y ahí se viene, ¿no? Sos de Escorpio. Bueno, no, no soy solamente un signo solar, no soy solamente Escorpio. Y además, acá hay algo en donde, como decía antes, no soy solamente el signo solar, sino que soy el total de toda mi experiencia de vida con mi madre, con mi padre, mis hermanas, mis abuelos, mis primos, mi- mi- mis compañeritos del jardín, del colegio, las maestras, todos fueron incluyendo energías o relaciones que fueron forjando mi identidad o cómo yo me expresaba. Entonces, decir que solamente somos un signo solar es, en lo personal, una falacia tan grande como que la Tierra es plana. A ese nivel te lo mando. A ese nivel. Entonces, por eso, ¿qué es lo que nos muestra la carta natal? El potencial de lo mejor que podemos ser, pero depende de nosotros, sobre todo de adultos, en dónde vamos a estar poniendo el sol, la conciencia, la luz. Porque aquello que no veo se transforma, no, es la sombra y lo tiendo a rechazar. Los otros días subí un reel de los ejes Leo y Acuario. Yo te puedo explicar la cantidad de comentarios de soy Leo, odio a los Acuarios. ¡Wow! Es un montón, amiga. O sea, aquello que rechazas, más en inconsciencia lo tenés, o sea, más lo estás proyectando, más lo vas a rechazar, más lo vas a traer. Y bueno, vamos a entrar en otro tema que será para otro vivo, pero hay algo de aquello que rechazo es porque lo tengo en sombra dentro mío. Y eso es todo lo que incluye la carta natal. Seguimos Totalmente. avanzando un poquitito más. Eh, Veo que se va sumando cada vez más gente. Me encanta. Gracias por estar ahí. No se olviden de darle like al vivo, de suscribirse a nuestros canales y sobre todo, comenten, chateen con nosotras. Está el chat abierto. Queremos leerlas, queremos escucharlas, queremos saber, queremos preguntas. Así que empiecen a activar que cuanto más interactivo se hace esto, más entretenido es. Nuestra recomendación como astrólogas, si quieren levantar de forma gratuita la carta natal propia de sus hijos, tíos, primos, abuelos, lo que quieran, es lo que van a necesitar sí o sí es la fecha, la hora y el lugar de nacimiento, la hora idealmente lo más exacta posible. Si no tenés la hora, podés ir a buscarla a tu partida de nacimiento, preguntarle a tu mamá si aún la tienes, si no la tienes, algún pariente cercano, mamá o papá. Y si no, bueno, ¿qué decirte? La, la hora es una parte clave, excluyente para poder confeccionar una carta natal precisa. Si tenés un horario entre no sé, las 10 y las 10:30, bueno, poné 10:15. No va a haber tanto cambio, cuanto más exacta, mejor. Bien. Y las páginas que recomendamos son astro.com y cartanatal.es. ¿Qué le queremos decir con esto? Con esta información lo que van a poder levantar es este mandala, esto que ven acá. La interpretación, para eso estamos nosotras. Para aprender, para interpretar una carta natal, obviamente podés empezar a averiguar cuál es el sol, cuál es el signo de la luna, su ascendente, y empezar a leer, investigar, buenísimo. Pero para la interpretación, mi recomendación, que siempre lo hagan de la mano de un astrólogo, porque somos quienes estudiamos. Es como lo mismo de, voy al médico, me hago los estudios de sangre y los paso por el chat GPT. No, vas al médico, porque cada persona, cada experiencia es única. No se la podés dejar al chat GPT. No es una persona que, no es, no tiene este feeling de ida y vuelta. ¿Bien? Seguimos avanzando. Resumen de los videos anteriores. Las tres principales energías, ¿cuáles son? Sol, luna y ascendente, que son las energías que utilizamos diariamente, que conforman básicamente la personalidad. Las que utilizamos diariamente también están Venus, Mercurio y Marte, pero son
otras funciones, ¿no? No conforman la personalidad en sí. El sol sí nos habla de el yo esencial, la identidad, dónde me identifico. En los niños, esta identificación la vamos a empezar a ver con mayor claridad después de los 7 años. ¿Es así, Mai? Estoy en lo Sí, correcto. sí. Bien. Y la luna es el mecanismo de emocional, ¿no? Aquello a lo que nos apegamos. Por eso es que está también relacionada con el nacimiento, con la madre. Y de 0 a 7 años, la luna es el planeta que más pelota le tenemos que dar, porque es la que nos va a marcar cuáles son las necesidades emocionales de nutrición, de cuidado, de amor, de sostén que va a tener esa criatura. Diría Luna y Saturno inclusive, ¿no? Pero la Luna. Entonces, la Luna nos va a tratar, nos va a decir, nos va a dar las pistas de cómo ese niño se siente amado, cuidado, nutrido. Entonces, de 0 a 7 años, full, full, full a la Luna. Por eso machacamos tanto con la luna, porque es la que nos va a dar la posibilidad de comprender lo que realmente emocionalmente esa criatura necesita para forjar un adulto que surja con menos traumas, ¿no? Yo siempre digo, si mis viejos hubiesen sabido que tengo la luna en Piscis o todo lo que tengo yo en mi carta natal, ¿cuán- ¿cuántas horas de terapia me hubiera ahorrado? ¿Cuántas relaciones tóxicas me hubiera ahorrado? Entonces es como, bueno, entiendo que cada padre hace lo que puede con lo que tiene. Yo creo que les hubiera venido sumamente bien esta información, al menos en mi caso. Horas de terapia, pero yo debo haber invertido lo que invertí en terapia, lo que, mira, más que en viajes en mi vida, mira lo que te digo, es un montón. Em, Así que full, y ya hicimos un video, el video anterior, el vivo anterior fue full lunas. Hicimos un repaso de mecanismos lunares espectacular. Duró 2, 3 horas, así que vayan a ver ese video que es buenísimo. Y Está por súper último, completo. súper completo. Y por último tenemos el ascendente, que es esta energía que debemos aprender a reconocer como propia. Es nuestra, pero al principio medio como que la rechazamos, como que la vemos en el entorno que nos está empujando a ser de tal y cual forma y hasta que, bueno, llega un punto alrededor de los 30 te cuento, ¿no? Como para que no estés tan pendiente del ascendente, ¿no? Porque además todo esto se trata de un proceso muy personal que el ser, la persona, tiene que aprender a identificarlo a través de qué? Sus aprendizajes de vida, o sea, su propia pared. Esto de que me choco una y otra vez con esta energía hasta que digo, ah, pará, pero puede ser que yo también tenga algo de esto. Ta. Y eso se te da alrededor de los 28, 30 años con el retorno de Saturno. Así que, ¿qué decirte? ¿No? Como paciencia. ¿Qué decís vos, Mai? Sí, totalmente. Bueno, esta es la combinación esencial que tenemos que conocer de nuestra carta natal. Es la primer pata de la silla, digamos, ¿no? Es como, generalmente conocemos de nuestra carta natal nuestro signo, que en realidad es nuestro sol, porque el signo nos lo da la constelación por la que pasaba el sol el día en el que nacimos. A Exacto. menos que hayamos nacido justo en cúspide, que es el día que el sol justo cambia de signo y pueden no estar tan seguros de qué signo son, que siempre igualmente conviene hacer la carta natal con la hora exacta de nacimiento y vamos a tener la información de la manera más precisa posible. Pero generalmente conocemos únicamente el sol y creemos que somos eso. Y no, somos una combinación de energías entre las que estos tres elementos son los fundamentales. Así que es fundamental que podamos comprenderlos y sobre todo hay dos cosas que la carta natal no nos informa, que tienen que ver con el contexto en el que vamos creciendo y el grado de conciencia que Claro. tenemos a cada momento, ¿no? Entonces siempre, más allá de que quizás tengan acceso a alguna plataforma,
Hay, bueno, un montón en internet donde a veces ven el informe o que pidan el informe lo más personalizado posible de sus cartas natales. Para mí siempre es muy interesante también tener por lo menos una sesión alguna vez en la vida con un Claro, astrólogo para contextualizar toda esa información. El astrólogo lo que tiene que hacer es orientar y total. quizás traducir las posibles expresiones de esa energía para que cada uno sea su propio astrólogo y vea cómo resuena, ¿no? Con esa energía. Ahora, en el caso de los niños, esta función la cumplen los padres, en observar cómo ese niño o esa niña va expresando y conectando con sus energías. Pero siempre esas dos cosas recuerden que no las tenemos, porque a veces es fácil ver una carta natal y sacar conclusiones de, ah, esta persona va a ser así, le va a pasar tal cosa, y es un arma de doble filo. Realmente es un mal uso de la astrología en ese caso. Es Coincido un poco lo que plenamente. estamos. Claro. Bien, ahora sí nos metemos de lleno en el tema que nos convoca, ¿no? Mercurio. ¿Quién es Mercurio? Bueno, a mí me gusta siempre dar como un marco eh, educativo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mercurio es el dios romano que rige, o que regía, mejor dicho, el comercio, los viajes, era el mensajero de los dioses. ¿Vos sabías que Mercurio era el único que podía ingresar al inframundo a llevarle mensajes a Hades? Amo Sí. la mitología, ¿no? Eso es otro punto. Pero Mercurio era el único dios, además de Hades, por supuesto, que podía ingresar al inframundo y que justamente lo que hacía Mercurio es el lleva y trae, ¿no? Pero bueno, era justamente, es esto, ¿no? Representa eh, el llevar y el traer información, el intercambio, ¿no? Porque justamente por eso es que rige los comercios, los caminos, los viajeros, porque es el que abre, ¿no? Un poco esto del camino, el viaje, el intercambio entre distintas personas, deidades y demás. El símbolo de cuando ustedes levantan una carta natal, que se va a ver un poquito más o menos como esto, cada carta natal es distinta, eh, a Mercurio lo van a encontrar con este símbolo que viene a representar, es casi como el símbolo de Venus, pero con unos cuernitos, porque, bueno, justamente Mercurio es un dios alado, ¿no? Tiene en los pies, es muy veloz, era muy veloz, y tiene las alas que lo llevan justamente trayendo esto de la rapidez y del aire, ¿no? Del llevar y el traer. Y después tiene una báscula, ¿no? También que viene a representar un poco más, que es lo que se representa toda la parte virginial, ¿no? De la parte de que también la vemos representada en las farmacias, que es con respecto a la salud o a la investigación o a los datos, ¿no? A la información más desde el análisis. Por eso es que Mercurio rige tanto a Géminis, que nos trae toda la parte de la comunicación y el intercambio, y a Virgo desde el lado de lo analítico, de lo analítico, no sé si de la perfección, pero sí esto de la búsqueda del perfeccionamiento de los engranajes, ¿no? Del entendimiento de los procesos, un poco de lo que es en relación a la salud, de la pulcritud, ¿no? De la purificación, de sacar, desmembrar todo como de una forma muy analítica, muy precisa, muy quirúrgica. ¿Se entiende? ¿Cómo lo vemos hasta Totalmente, ahí? ese es el señor Mercurio. Bien. No veo a nadie comentando, me preocupa y no, pero necesito que alguien diga algo porque no sé si se está entendiendo lo que digo. En fin. Entonces, Mercurio rige Géminis y Virgo como principales, como signos y toma, ¿no? Cualidades, cada uno de estos signos toma cualidades de este dios. ¿Cuál es la función de Mercurio? Las funciones son las que están detalladas acá. Conocimiento aprendido, lo que aprendo,
comunicación, lo que hablo, lo que pienso, intelectualidad, la forma de pensar la vida, reflejos nerviosos. Por eso yo hice un chiste hace un tiempo que hice un reel porque, bueno, hubo mucha astróloga saliendo a decir que como Júpiter entraba en Cáncer, íbamos a tener muchos embarazos y como ahora Urano, que es justamente lo expansivo de la innovación, de los cambios, de lo mental, de la red, entró en Géminis y dije, ah, bueno, ahora van a nacer muchos niños con neurodivergencia, ¿no? Porque justamente tiene que ver con las redes neuronales. Falacia total. Capacidad de análisis, esto que decíamos antes, movimiento lógico, la deducción, ¿no? Cómo pienso, cómo analizo, cómo esto, ¿no? Y acá procesos muy mentales. Habilidades con las manos, por eso es que también, a mí me gusta en realidad Mercurio relacionar, si bien entiendo que está relacionado con las manos, ¿no? Por esto de los intercambios, pero a mí yo sí me tengo que ejemplificar, ¿no? Como un sol que está acá, mi ser, mi cabeza, o más bien mi corazón, el sol lo tengo acá, la luna la tengo acá, mi ascendente es mi cara, ¿no? Cómo se me ve. Ahora, Mercurio es como pienso. Los brazos es como la Venus, ¿no? Que abraza, que siente, que toca. Y Marte lo veo más en las piernas, pero también tiene algo de mercurial, eh, las piernas, ¿no? Y las manos como extremidades que nos ayudan a deslizarnos, movernos, que de hecho es un poco así, ¿no? Eh, al intercambio. Simpatía y accesibilidad, facilidad para los lenguajes. Acá claramente, esto yo lo puedo decir por experiencia personal, ¿no? Un Mercurio, por ejemplo, en Escorpio, como lo tengo yo, y la verdad que el hablar, aunque parece raro, lo que voy a decir, me cuesta un montón expresarlo. Ustedes no saben el esfuerzo mental que estoy haciendo en este instante. Y hay algo como esta cosa de él, el poder aprender o querer conocer o poder poner en palabras las cosas es mucho más difícil a un mercurio en agua, ya lo vamos a ver, que un mercurio por ahí en aire. En aire es tipo rapidísimo, pero sí hay una facilidad, dependiendo de dónde se ubique ese mercurio, para aprender lenguajes más simbólicos o no simbólicos. Y la velocidad mental, otra vez, ¿no? Un mercurio en agua, como es mi caso, no les puedo explicar el esfuerzo que estoy haciendo para comunicarme, para darme a entender, más sin embargo, lo hago, ¿no? Es como, ¿no es imposible? No, no es imposible, pero hay un esfuerzo mucho más grande, mental y emocional, que muy probablemente si hay una persona que tiene un Mercurio en signos de aire, como puede ser Géminis, Libra o Acuario. ¿Qué decís, May? Mientras voy revisando los comentarios. Sí. Sí, me parece sumamente interesante esto de, obviamente, la posición de Mercurio va a cambiar cómo se viste ese personaje dentro nuestro que quiere comunicar, ¿no? Los planetas los vivimos como ciertos personajes que tenemos dentro, y en el caso de Mercurio es un planeta personal que usamos todos los días, que representa cómo funciona nuestra mente, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo intercambiamos información, y es real que cuando Mercurio está en un signo de aire, toda esta capacidad de la curiosidad están facilitadas, ¿no? Esta capacidad para absorber información, ¿no? Como la memoria, que son temas muy mercuriales, cuando está en signos de aire, está potenciada. Ahora, cada Mercurio en cada posición tiene obviamente su potencial. Mercurio en signos de agua es una mente sumamente intuitiva, pero sí, en principio, Mercurio rige el hemisferio izquierdo, la mente lógica, formal, digamos, porque, bueno, es regente justamente de estos dos signos, de Géminis y de Virgo. En Géminis adquiere un carácter más juvenil, divertido. Mercurio tiene que ver también con el procesar la información de manera divertida, ¿no? Es el meme, por decirlo de alguna manera, es como esta comunicación a través del humor y es más bien la información, no tanto la comprensión, que eso sería más bien algo propio de la energía de Sagitario, que es el signo opuesto complementario de Géminis, ¿no? O de Júpiter, que tiene que ver quizás más bien con profundizar en un tipo de conocimiento.
pero esta energía de Mercurio tiene que ver más bien con aprender de todo un poco, no con esta diversidad de estímulos a nivel mental o intelectual y con empezar a nombrar las cosas, con empezar a ponerles un nombre, porque Mercurio como regente de Géminis es esa etapa de la vida en donde como seres humanos empezamos a nombrar las cosas, empezamos a desarrollar un lenguaje, a entender cómo funciona el mundo, a crear puentes también con otros, que en general es el medio ambiente cercano. Por eso Mercurio rige los hermanos, los primos, los vecinos, también los tíos, porque son los hermanos de nuestros padres, ¿no? Como esto de los hermanos y nos cuenta también la historia de nuestros ancestros con sus hermanos, que eso es algo sumamente interesante, ¿no? En nuestras cartas natales porque también vemos que hay dinámicas en relación a la comunicación que son sistémicas. Nos va a brindar información sobre cómo fluye o no la comunicación y así también los estudios, el estilo de aprendizaje a lo largo de los linajes, ¿no? Entonces es sumamente interesante verlo desde ese lugar y también pensándolo desde en este sentido, ¿no? De cómo empezamos a nombrar y a entender la vida y sabemos que los pensamientos crean la realidad, por eso es tan importante identificar cómo es nuestro estilo de comunicación y de aprendizaje, sabiendo que podemos trabajarlo, que no estamos condenados, pero también Mercurio rige los relatos, ¿no? Estos relatos ancestrales que se van transmitiendo a veces de generación en generación y nos ayuda a comprender cómo relatamos nuestra propia historia, que también se puede resignificar, ¿no? A lo largo de la vida, pero es muy importante, ¿no? Fíjense como, bueno, de hecho, una de las terapias más tradicionales, que es el psicoanálisis, tiene que ver con esto, con poner en palabras y llegar a otro entendimiento, que obviamente no es, no es el único tipo de terapia y no, no es lo que resulta útil para todo el mundo. Que de esto se trata un poco, de entender la individualidad de los procesos de comunicación, de entendimiento, porque a veces intentamos que todos tengan el mismo método de aprendizaje, el mismo método de estudio, el mismo método de evaluación, y la realidad es que cada uno tiene un método o necesitaríamos un método más personalizado. Entonces, el acceder a esta comprensión sobre Mercurio en la carta natal infantil puede ayudar a madres y a padres a darle a sus hijos el tiempo que requieren quizás para procesar una información o para aprenderla con H en el medio, ¿no? Lo que es la aprehensión del conocimiento, el hacerlo propio, el incorporarlo. Y como decíamos, por ejemplo, Mercurio en signos de aire puede tener esta facilidad de asociar conceptos o esta gran capacidad de memoria o de retener información, pero también puede ser muy disperso. Entonces, cada Mercurio tiene algo que tiene como sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y se trata de aprender a entenderlo y a trabajarlo. Coincido plenamente, totalmente. ¿Te parece? Vamos avanzando a ver qué Sí. sigue. Ok, bien. Acá sí ya nos vamos a meter de lleno en cuáles son las funciones de este planeta personal, ¿no? Acá por ahí utilizamos algunas palabras técnicas, pero para que ustedes vayan familiarizándose con estas palabras, ¿no? Porque a veces entiendo que los astrólogos hablamos con terminología, pero la intención está puesta en esto, ¿no? En que cada vez más gente se empiece a familiarizar con, con las terminologías. Y acá hay algo en donde es muy simple, ¿no? Planetas personales, ya podemos empezar a deducir de qué estamos hablando. Tenemos planetas o luminarias, que son el Sol y la Luna, planetas personales, ¿por qué? Porque son los más cercanos a la Tierra y los utilizamos y forman parte, los utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana y también colaboran con la personalidad, ¿no? Y son Mercurio, Venus y Marte, que ya se los había dicho, y después tenemos Saturno perdón, Júpiter y Saturno, que son sociales, o sea, ya abarcan otro tipo de estructuras, otras funciones, y los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Pero no nos vamos a meter en este quilombo, solamente lo traigo como modo de glosario para que se vayan familiarizando con terminología. Mercurio
como ya venimos hablando, es el planeta de la comunicación, el intercambio, de cómo pensamos, y marca la forma en la que compartimos, pensamos y transmitimos la información. Por eso es que está asociado al pensamiento y a la comunicación, y en los niños, por supuesto, que rige este tema, ¿no? El cómo van a ir descubriendo su capacidad de aprender, de procesar la información, de expresarse verbalmente, cómo comprender el lenguaje. Y acá hay algo que yo en lo personal siempre, siempre remarco, sobre todo cuando tenemos niños con un Mercurio en Géminis o una luna en Géminis que está dispositada por ese Mercurio, tienden a ser niños que desde muy pequeños, bebés, balbucean. ¿Viste? Como que tienen algo en donde desde muy temprana edad ya tienen esta necesidad de expresarse a través de la voz, de la palabra. Otro tipo de mercurios por ahí no se expresan tanto desde la voz, desde la palabra, sino que expresan desde otros lugares. No me voy a meter en ese quilombo. Entonces, Mercurio tiene que ver con la forma en la que pensamos y nos comunicamos. También, obviamente, tiene que ver con el aprendizaje y la educación. Y acá, Mai, te voy a dar la palabra porque creo que vos acá tenés, con tu experiencia de psicopedagogía, mucha más letra que yo para dar. Sí, un poco, bueno, lo que comentábamos recién es que Mercurio nos va a dar información, no es lo único que tenemos que observar en la carta natal, sino también, como decía, planetas en Géminis, observar si hay planetas en la casa 3, qué aspectos tienen, porque es un análisis profundo e integral, pero Mercurio nos va a dar información realmente sobre cómo tendemos a aprender y sobre cuál es el estilo de aprendizaje que se nos acomoda mejor. Obviamente hay personas que tienen Mercurio en signos de aire, Mercurio en signos de tierra, incluso que pueden tener una gran constancia en el aprendizaje, si bien depende de qué signo sea, puede ser más lento el proceso y más concreto el aprendizaje, pero también aparece esta constancia, ¿no? De sostener procesos en el aprendizaje, van a funcionar mejor en un estilo de aprendizaje tradicional que alguien que tenga Mercurio en signos de fuego, que quizás van a necesitar mucho más movimiento o donde hay impulsividad a través de la palabra, ¿no? Y que van a necesitar aprender a gestionar, porque, bueno, también el pensamiento va muy rápido y a veces falta esta velocidad de procesamiento, entonces hay una gran intensidad en la forma en la que se comunican y se pueden aburrir incluso. O las personas que tienen Mercurio en agua, que tienden también a necesitar un espacio de contención de las propias ideas o donde puede haber una gran subjetividad a veces en la forma de expresarse, pero en lo que es una educación tradicional, obviamente van a tener otro ritmo, ¿no? Entonces, nos va a dar información que puede resultar muy útil, no solo en relación a cómo elegir una escuela indicada para ese niño o para esa niña, sino también sobre qué herramientas pueden resultar útiles de acuerdo al proceso de aprendizaje en el que se encuentra, ¿no? Como decíamos, bueno, por ejemplo, alguien con Mercurio en Sagitario, que tiende a tener una muy buena capacidad para comprender la información, pero también tiene un pensamiento más global y a veces hay una dificultad para prestar atención a los detalles. Entonces, las personas con Mercurio en Sagitario tienden esto como tener una gran visión o quizás se les acomoda mejor en un mapa conceptual para poder aprender y también quieren como aprender rápido, pero si tienen que leer la letra chica, se les va a dificultar. Entonces, de acuerdo a cada estilo de aprendizaje, podemos identificar qué estilo de evaluación, de intercambio de información se le acomoda mejor. Y no es que por ejemplo, no es que una escolaridad va a tener que adaptarse al niño, pero sí podemos brindarles las condiciones necesarias para que incluso estando en un contexto escolar que no es el adecuado, pueda desarrollar todo su potencial. No sé si me explico.
¿no? Porque, bueno, hoy en día sabemos que la escolaridad, lo que es el sistema educativo, en todo lo que es Latinoamérica sobre todo, hay aún una dificultad en el proceso de actualización, ¿no? Hay un desfasaje. Entonces, el sistema educativo continúa siendo muy tradicional con un objetivo de homogeneizar, donde el sistema de evaluación todavía también está desfasado, es un sistema de evaluación calificativo y no funciona para todos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo potenciamos el aprendizaje de cada niño o de cada niño para que pueda, no es que vamos a evitar que atraviese a procesos de frustración o que tenga su ritmo, ¿no? En lo que es el conocimiento, pero sí vamos a brindarles herramientas que ayuden a potenciar lo que tiene, ¿no? Y eso lo podemos saber únicamente de manera personalizada. Como decía hoy, Mercurio es este planeta, es este personaje dentro nuestro que se quiere comunicar. Y lo cierto es que toda la información que vayamos absorbiendo a medida que vamos creciendo, también va a representar una herramienta futuro para poder elegir el día de mañana nuestra profesión, para poder comunicarnos con otras personas, negociar, llegar a acuerdos, para poder expresarnos. Entonces, es fundamental que podamos potenciar lo que cada uno tiene y que parta de una base de autoconocimiento. Entonces, en el caso de los niños, hay que tratar de traducirles, ¿no? Y de ayudarles a comprender cómo es su estilo de aprendizaje, sin condicionarlos. No se trata de decirle, bueno, vos tenés Mercurio en Aries, ay, sos impulsivo para hablar, no como esto de no te podés quedar quieto. Tratemos de brindarles preguntas guía que le permitan comprenderse y que en todo caso pueda aprender a gestionar cómo funciona su propia mente, cómo se expresa a través de la palabra. Se trata de esto, de fomentar un espacio de autoconocimiento a partir de la información que nos brinda la carta natal. Exactamente. Espectacular, May, espectacular. Bien, avanzando un poquitito más, eh, Mercurio también tiene que ver con con la comunicación verbal y escrita, ¿no? El proceso inclusive de cuánto, porque hay algunos niños que tardan más en salir a aprender a hablar, otros que les cuesta aprender a escribir. Bueno, esto tiene que ver con Mercurio, justamente el proceso de cuándo habla o cómo habla, y el cómo inclusive, ¿no? Porque como decía recién May, un Mercurio en fuego va a ser mucho más impulsivo al hablar, un Mercurio en tierra por ahí va a ser mucho más yendo a lo práctico, al detalle, lo analítico, y un Mercurio en agua por ahí le cuesta. A mí me cuesta un montón, insisto, chicos, o sea, yo tengo Mercurio en agua y es como siempre dije, ¿no? Como que a través de la música o de las canciones encuentro la mejor forma de expresarme, que, o sea, que no es mía personal, pero bueno, es como, o resueno con esto, a través de esta música, de esta canción, encuentro las palabras para decir lo que siento, ni siquiera o lo que pienso, ¿no? Es muy loco, pero va por ese lado. Curiosidad y exploración. Bueno, acá hay algo en donde también, ¿no? Mercurio nos va a mostrar un niño con Mercurio en fuego, va a ser altamente explorador y va a querer saber, aprender, buscar, investigar, lo mismo que un Mercurio en aire, ¿no? Va a querer saber, investigar, entender, conocer, tener datos, abrirse a las experiencias de curiosear, ¿no? De leer, sobre todo. eh, Esto del tener como Mercurio en Aries, pero en aire, quise decir, no en Aries, como mucha exposición a la información, ¿no? Son esos niños que también tienden mucho a perderse en las pantallas, hay mucha ansiedad, la ansiedad mental es muy grande, entonces, como decía May, tenemos este gran talento de un Mercurio en aire que tiene una gran capacidad para absorber información, pero a la vez se puede distorsionar a una desatención, ¿no? A esto de que me disperso rápidamente, vuela una mosca y ya, me fui a otro lado. Entonces hay algo ahí en donde todas las energías tienen
su lado A y su lado B. No hay mejor ni peor. Es, bueno, con esto, bueno, también viene esto, ¿no? O sea, este es el talento, este es el aprendizaje. Mercurio en aire nos propone un fácil o rapidez mental, pero también nos propone una fácil dispersión, ¿no? Eh, y por último, la sociabilización y la capacidad de relacionarse. Acá hay algo en donde también, en lo personal, creo que juega un poquito con, hay que jugar un poquito con Venus, pero generalmente Venus, el Sol y Mercurio tienden a estar como o muy cerquita o juntos inclusive, como que no hay tantas distancias emocionales entre estos entre estos tres planetas. Entonces, la sociabilización desde el punto de vista de no cómo me abro a una relación, sino la capacidad que tengo al abrirme a comunicarme, ¿no? Al abrirme al acercarme a hablar y a sociabilizar con otras personas. Insisto, yo voy a hablar desde mi lugar personal. Yo tengo un Mercurio en agua y me es mucho más fácil sociabilizar desde las emociones, desde contando mi experiencia o lo que siento, lo que pienso, desde la música, desde el arte. Desde ese lugar encuentro como lugares más comunes para vincularme, no amorosamente, sino para puntos de encuentro, ¿no? O en este caso, como también me pasa, ¿no? Con los lenguajes simbólicos, ¿no? Pero eso por ahí está un poco más relacionado con la luna, en mi caso. Pero bueno, hay algo ahí del lenguaje simbólico, de lo oculto, de lo, bueno, no importa. Como que tiene mucho que ver entre sí en este punto el Sol, Mercurio y Venus. ¿Vos qué opinás, Mai? Sí, totalmente. Totalmente cierto y por eso es tan importante que cada uno pueda conocerse a sí mismo, ¿no? En esto hay mercurios que son más introvertidos y mercurios más extrovertidos y como decíamos recién, cada uno tiene su fortaleza y sus debilidades o cosas que trabajar y su potencial, pero lo fundamental es que vayamos conociendo a este Mercurio en la carta natal infantil, viendo cómo se expresa y brindándoles herramientas en todo caso para favorecer la comunicación. A veces, como les decía, hay que potenciar la comunicación a nivel sistémico, porque también Mercurio nos da información sobre cómo fluye la comunicación y la información, qué temas han ocurrido en relación a los estudios, al aprendizaje, a la enseñanza en el linaje, que es muy interesante. Pero también esto, ver a nivel personal cómo lo vive la persona, si siente que le cuesta expresarse o si no se siente comprendida, si no se siente escuchada, porque todo esto tiene que ver también con Mercurio, ¿no? Un Mercurio en aire, por ejemplo, a veces, por ejemplo, Mercurio en Géminis, pueden expresarse siendo opinólogos, ¿no? Aparece esto de, me llega información y la comparto sin procesarla. Leí esto, escuché esto, esto es así, tengo un montón de información, pero no sé cuál es mi idea, no sé cuál es mi opinión, entonces ese es el desafío, encontrar su propia idea al respecto, aprender a pasar por un filtro toda la información, y si bien tiene toda esta capacidad para estar en todos lados a la vez, para saber de todo un poco, está el desafío de poder profundizar, ¿no? En esa información que se comparte. Entonces, bueno, cada Mercurio tiene lo suyo y lo importante también es ver cómo cada persona lo expresa. Un ejemplo que pongo siempre, que me parece sumamente interesante, es el de Einstein. ¿No? Si miramos la carta natal, tiene a Saturno, y de hecho en su historia, una escolaridad, una escuela primaria súper compleja, le iba súper mal, y esto lo digo para todos los papás o mamás que vean que su hijo o hija tiene a Mercurio en aspecto tenso a Saturno, Saturno en casa 3, Saturno en Géminis, Quirón en Géminis, incluso a veces, ¿no? Que es este asteroide que representa una herida y que ven que el habla o el lenguaje se desarrolla de manera tardía o que hay alguna dificultad, ¿no? Y ese puede ser el potencial y puede terminar teniendo un sentido a futuro, no sabemos cómo, ¿no? Y pongo el ejemplo de Einstein porque si quieren pueden chequear su historia y vamos a ver cómo una mente científica tuvo todas las dificultades que podía tener en una escolaridad primaria.
y cómo eso implicó un esfuerzo que le llevó a desarrollar un compromiso con su capacidad intelectual, ¿no? Entonces, realmente vemos que no vivimos la carta natal, lo vuelvo a decir que lo decíamos hoy, de la misma manera a lo largo de toda la vida. Esto es para que Exacto, no se condicionen y que cada proceso a nivel evolutivo es único y a la larga todo termina teniendo un sentido. Por eso se trata de acompañar sin intervenir de la mejor manera posible. totalmente. Estaba viendo justamente recién ahí un comentario, May. A ver, acá Madeleine dice, mi nieta es Virgo con su Mercurio en Sagitario. Se me hace como Mira. no posible. Virgo tiene el sol en Virgo, ¿no? Ay, no estoy escuchando, a ver. No estoy leyendo, digo, ese Es comentario. el último comentario y se me Ah, hace acá, como, ahí lo es vi. muy distante Mercurio en Sagitario. Son muchos signos entre Mercurio, entre Virgo y Sagitario. Tenemos Libra, Escorpio, más de Escorpio no puede pasar. Se me hace Sí, raro, puede ser que, ¿no? no sé, que haya. No, pero si está retrógrado, al Es como, contrario, bueno, sí, es una combinación rara, es muy pero raro. igualmente en el caso que se diera podría ser muy. Virgo de por sí es un signo sumamente analítico, intelectual, racional, con una inteligencia muy práctica, y Mercurio en Sagitario, esto no sé si está chequeado, porque por No, no, ahí a no, yo veces no, se chequea la para carta, mí, no, no a ella le digo, ¿no? A ah, Madeleine, claro, si le hiciera la carta natal o si lo chequeó, porque a veces puede haber una confusión en los símbolos. Pero sí, bueno, Mercurio en casa 5 de por sí es una mente también muy creativa, muy expresiva, y en el hecho de que esté en Sagitario, puede gustarle esto, ¿no? Como las grandes ideas, pero es una combinación, en el caso que sea así, interesante, porque Virgo es detallista y lo que justo decía hoy, Mercurio en Sagitario, a veces falta esta atención a los detalles, ¿no? Entonces habría que ver cómo lo vive y ver el resto de los aspectos de ese Mercurio. sí, Yo, ay, mis dos hijas. me hace muy raro un Mercurio en Sagitario con un Sol en Virgo. Estoy tratando de chequear, no sé qué edad tiene, qué edad tiene la nieta. No, chicos, no, no es posible. Sí, porque puede estar dos signos más, dos signos menos. Están muy cerquitas siempre el Sol. De hecho, el único aspecto que puede haber entre el Sol y Mercurio es la conjunción. Sí, 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 no, 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 no puede Pueden ser, separarse tanto. no pueden separarse tanto. Hay mucho Sí, Mercurio Sol en en Sagi. Virgo. Sí, pero el punto, Made, es que no es posible que con el sol en Virgo, además del 23 de agosto, ¿de qué año? 23 de agosto me es raro que sea de Virgo inclusive, pero puede ser, es muy cúspide, pero ya que tenga, no hace falta la No, hora de 23 de nacimiento, con agosto la sí. fecha, Sí, ya es Virgo. 23 de agosto, perdón, estoy en septiembre, ok. 23 de agosto, pero sí, lo de Mercurio es extraño, habría que Es chequearlo. extraño. Somos de Perú. Pero, ¿esta carta natal la viste en alguna página o tuvieron alguna sesión con un astrólogo o astróloga que dijo eso? Porque quizás si lo vieron ellos y por ahí no saben de astrología, puede haber habido una confusión con los símbolos. 23 de agosto. Pues, No, 23 de agosto, Virgo. Sí, bueno, puede ser de los primeros días de Virgo. No, menos, claro, con menos razón. ¿De qué año? Soy de Lima. No, ¿de qué año? Madeleine, ¿de qué año? No tengo su hora de nacimiento, no importa. Lunita, A ver, 23 de agosto. Eh, Mercurio, no. En Leo, Leo, no, no, no.
no sé, pero miré hasta el 2016 y Mercurio siempre está en Virgo, Claro, es que Virgo. si no tiene la hora de nacimiento, No, al día, con bueno, el día la hora, vemos. El día y el año. pero ¿cómo sabe que la casa en la que cae Mercurio si no tiene la hora? No, no me importa la Porque hora, dijo quiero Mercurio en casa leer. 5. Sí, pero igual, Mercurio, pero yo me quiero sacar la duda Claro, de, con un sol en si Virgo está no en puede Sagitario tener no. un Mercurio en Sagitario, a eso me refiero, digo, no puede ser. Claro. ¿Me explico? O sea, eso Va que a cumplir 12, o sea que desde el 2013. bueno, yo te digo, el 20, Que cumple ahora en unos días, 2013. el 23 de agosto del 2013 estaba el sol en el grado cero de Virgo y a las 4 de la tarde Mercurio estaba todavía en Leo. Así que más que Sagitario debe ser Leo Sí, sí, y están en conjunción. Trosic. Así que mm, hay algo mal ahí. Claro, Bueno, debe ser Mercurio en Leo. sí, O en Virgo, si sí, nació Leo, Virgo, después. sí, Leo Virgo. Eso está mal. ¿Ves por qué es tan importante hablar con un astrólogo? Porque vos crees tener la información correcta, pero no la tenés. No, Y no, no siempre está bien. cuando tengan dudas es preferible chequear o quedarse, o al menos saber que tienen la duda, ¿no? Y no dar algo por sentado. Claro. No, no, Aprovechar no. O sea, estos espacios para preguntar, porque damos, sí, en realidad es un aporte que estamos haciendo para poder acompañar. Estamos dedicando exactamente, nuestro tiempo acá, así que aprovechen estos espacios. total. Mira, me voy un segundito de acá y les voy a compartir para que vean cómo lo busqué, ¿no? Acá yo me fui a este programita, que es el que utilizo yo para levantar cartas natales, me fui el 23 de agosto del 2013. O sea, al día que está comentando acá Madeleine. Y como vemos, acá yo estoy poniendo una hora random, que es la hora del momento, ¿no? Ahora son casi las 4 de la tarde, son las 4 de la tarde, y lo que vemos es esto, que el sol a las 4 de la tarde del 23 de agosto del 2023 fecha, el sol y Mercurio, el sol estaba en Virgo y Mercurio estaba en Leo. ¿Se entiende? Y Mercurio no se separa más de, no me acuerdo si son 30 y piquito de grados del Sol de distancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en tránsito, Mercurio, este planeta, puede irse un poquitito hasta el próximo signo y un poquitito al otro. Pero más de 60, o sea, hasta acá, o sea, hasta Sagitario no llega, porque es una cuadratura. No Claro, llega, no llega, no se puede, no sucede. Este es el único, como decía May, es el único aspecto que puede llegar a tener eh, Mercurio, que es la conjunción, que es ese momento de Mercurio Casimi, tanto de directo o retrógrado que marcamos tanto en los tránsitos cuando Mercurio retrograda. Pero esto es lo máximo. Me parece claro. interesante poder mostrarles esto como para que se vayan familiarizando también de cómo es que sucede, cómo vemos aspectos y que hay cosas que, insisto, es importante tener la mirada de un astrólogo si yo no estoy, si estoy levantando la carta gratis, good, pero habla con un astrólogo que es el que estudió, el que sabe y te va a sacar las dudas. No es el ChatGPT, no es el informe que te aparece el otro día. Una me responde, ay, esto lo saqué de los arcanos. La peor página de astrología que puede haber en la historia mundial de la astrología es losarcanos.com. No entiendo cómo todavía hay gente que consulta esa página. En fin, Sí, no me realmente. quiero. Y además es muy negativa la visión que tiene esa página. Pésima, es horrible, es horrible. Y lo peor de todo es que primero que tiene astrología, creo que sideral, ni siquiera es astrología topocéntrica. Esos son otros datos que la gente desconoce, pero como es la primera que les aparece, ay, me meto acá. Y tiene una visión tan horrible, tan trágica, tan poco asertiva, que a mí me da una bronca que ni te cuento.
Bueno, vamos a avanzar ahora sí. Vamos a meternos en esto que rápidamente, ¿cómo dividimos en astrología eh, el universo en los cuatro elementos? ¿Por qué? Porque nos ayuda a agrupar de una forma rápida y fácil ciertas características de las funcionalidades de cada uno de los planetas o de cómo se pueden llegar a expresar los planetas. Y las personas, ¿no? Porque cuando hacemos el balance de elementos tenemos información de cómo resuena más la persona según cada elemento o cuando hay una escasez, cuál es el aprendizaje. Y los elementos fácil son el fuego, la tierra, el aire y el agua, y cada uno de ellos nos va a aportar. El fuego, obviamente, esto de la rapidez, la inmediatez, la calidez, la impulsividad; la tierra, lo práctico, lo tangible, lo material; el aire, la velocidad, la duda, eh, la comunicación, ¿no? Y el agua mucho más del ámbito de los sentimientos, lo emocional, lo intangible, lo misterioso, ¿verdad? ¿Estoy bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces vamos a agrupar en signos de fuego cada Mercurio. Perdón, me repito. Vamos a agrupar a los signos por su elemento y vamos a hablar de cada Mercurio según el elemento en donde se encuentren emplazados. Si tenemos un Mercurio en fuego, ya sea en Aries, Leo o Sagitario, su forma de aprendizaje, esto es algo como, me voy a hacer un Muy disclaimer, general. esto es generalizado, ¿no? Generalmente, cuando tenemos un Mercurio en este elemento, se expresa de esta forma. Ahora, después hay que ver la casa, los aspectos. No es lo mismo un Mercurio en Aries en casa 12 que en casa 1. No es lo mismo. No es lo mismo un Sol conjunción Mercurio o un Mercurio conjunción Neptuno. No es lo mismo. Un Mercurio conjunción Saturno no es lo mismo a un Mercurio solo. Entonces, acá es donde se viene la particularidad de cada carta natal, que es importante entender. Entonces, un Mercurio en fuego, en el elemento fuego, su forma de aprendizaje va a estar relacionada con el entusiasmo, las pasiones, lo que me apasiona. Me meto full esto y voy, viste, muy sagitarianamente, ¿no? Sagitario, como que esta es mi verdad. Es fascinante un Mercurio en Sagitario, porque acá hay algo de enaltecer sus creencias y sus verdades hasta último momento, ¿no? Un Mercurio en Leo, esa necesidad de llamar la atención cuando habla. Y esto que decía May antes del Mercurio en Aries, que por ahí no procesa la información y la comparte, ¿no? Es como, esto es lo que yo tengo y haz lo que puedas con esto. Por eso es que es algo mucho más impulsivo, y tiende a saltar de una idea a otra sin profundizar demasiado, ¿no? Como, bueno, esto es lo que yo tengo, ¡pum! La forma de sociabilizar está anclada más en esto de disfrutar de la interacción con los demás, compartiendo sus propias ideas de su manera, ¿no? Esto de lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Y tienen una tendencia a no tener tanto registro de lo que el otro opina. Entonces, acá como ya el primer aprendizaje que podríamos estar empezando a deducir es que hay que aprender a escuchar un poquito más, ¿no? Como salir un poco de mi opinión, mi subjetividad, sino como, bueno, a ver, abrirse a la escucha. Pensamientos imaginativos y creativos. Obviamente, el fuego es esto, crear, es expansivo. Impulsivos, sus pensamientos siguen sus acciones, decisiones rápidas, como que, bueno, pim, pum, pum, son muy ejecutivos. Esto, yo soy muy ejecutiva. A pesar de tener un Mercurio así, no importa, no es solamente Mercurio, es esto. Ejecuto, hago, pum, cierro, abro, y después decís, uy, mandé ese mensaje, qué cagada, lo mandé a... Bueno, aprender a no reaccionar, ¿no? Sí, la comunicación es así, como muy directa y franca. Digo lo que pienso, sin dar muchas vueltas ni sutilezas. Acá otra vez, el otro, ni noticias casi. Digo lo que a mí me pide, lo que es a mí me da esa vibra, esa gente que dice, bueno, yo soy así y voy a decir siempre lo que pienso y lo que opine y no me importa nada. ¡Wow!
Nos calmamos, Mabel, nos calmamos. No tienen miedo de llamar la atención, claramente, y son extrovertidos en su estilo de comunicación. ¿Algo que quieras aportar vos, Mai, a Totalmente. este Sí, algo que suelo notar con Mercurio en signos de fuego es una gran ansiedad mental, que, bueno, también? obviamente se puede traducir en estrés y también en las relaciones, que también muchas veces esta impulsividad se expresa, recordemos que hablábamos hoy de que Mercurio también representa el vínculo con hermanos, primos, vecinos, el medio ambiente cercano. Y también a veces aparece el conflicto, ¿no? La competencia en este tipo de vínculos y algunas sugerencias, principalmente para no hacerlo tan extenso, porque de todas maneras, como les decíamos hoy, siempre conviene personalizar después la información, pero sí algunas sugerencias para gestionar, si tienen sus hijos o hijas, este Mercurio es, antes de hablar, aprender a respirar, ¿no? Es algo que puede ayudar mucho a gestionar esta impulsividad en la comunicación y también aprender a revisar si las palabras construyen o hieren, ¿sí? Porque aparece esta impulsividad que tienen que aprender a gestionar por el impacto que puede tener también en sus relaciones cercanas. Y canalizar también la creatividad escribiendo, enseñando, compartiendo estas ideas inspiradoras. Generalmente son personas como dice acá, ¿no? O líderes naturales o que son pioneras, ¿no? Que están como todo el tiempo impulsando cosas nuevas, que tienen esta capacidad, pero también esta velocidad puede hacer que genere esta disonancia con el entorno porque quizás no les pueden seguir el ritmo. Entonces, trabajar la paciencia, que es algo que poco a poco se va trabajando, también depende del resto de la carta natal, porque si una persona tiene Mercurio en alguno de estos signos, en fuego, pero tiene el resto de la carta en signos de tierra, lo va a poder gestionar quizás mejor. En cambio, si tiene más planetas en signos de fuego, va a incrementar todavía aún más esta ansiedad, ¿no? Esta impulsividad. Entonces, bueno, hay que ir gestionando y también ayudarles u orientar a estos niños o niñas a que puedan organizar sus planes en pasos concretos para no quedarse solo en el impulso. Porque quizás inician algo y después les cuesta sostenerlo. Totalmente. Bien, avanzamos a los Mercurio en elemento tierra. Acá vamos a agruparlos en los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Y acá este Mercurio se vuelve como 1.000 millones más lento y más pausado, más contemplativo, más del proceso. La manera de su aprendizaje es a través de lo práctico y lo sensorial. Acá estos niños pueden tender a aprender de una forma un poco más lenta, entre comillas, que no es lenta. Es lenta si la pones en comparación por ahí a un signo de aire o de fuego, pero es a su ritmo. Necesitan entender el paso a paso, el proceso, ¿no? Esto de ir desmenuzando de a poco y entendiendo. Y por ahí sí necesitan que le repitas una vez más y hasta una segunda vez hasta que puedan comprender el proceso. No se trata de ir más rápido o más lento, se trata de aprender el punto, ¿no? Acá, no, insisto. Por eso es que también, como decía May antes, esto de entender que nosotras también lo entendemos, que dentro del grupo escolar, en el aula, hay 40 tipos de mercurios distintos y la maestra no se puede especializar, ¿no? En cada uno de estos. Ahora, sí tener por ahí el conocimiento de que en casa mi hijo va a necesitar por ahí otro tipo de procesos, otro tipo de acompañamiento, o cuando vengan del colegio y dicen, no, bueno, porque aprende lento. Bueno, sí, mirá, sabés, te explico por esto. ¿Entendés? Es un poco eso, que otra vez no es para encasillar, sino para entender que necesita más tiempo, más acompañamiento, más procesos. Y a veces, inclusive, hasta desde lo sensorial, ¿no? Por decir una, acá May, vos tenés mucha más experiencia que yo, pero yo me imagino un Mercurio en Tauro, un Mercurio, sí, en Tauro, necesita por ahí tener palitos para aprender a sumar, con fosforitos, ¿entendés? Muy Real. desde el lugar a ver, tengo un fosforito más otro fosforito, dos fosforitos. Bueno,
Y por ahí otro niño no lo necesita, pero por ahí el taurino sí lo necesita. Y ni bien ni mal, son formas distintas. Por eso es que se trata mucho, acá hay mucho de el persistir, la paciencia, del esfuerzo, ¿no? De poder entender, conexión con lo concreto, con lo real, con lo práctico. Acá hay algo que para mí también es sumamente interesante porque un Mercurio en tierra nos ayuda son muy buenos para planificar, para ordenar, para planificar y concretar ideas, ¿no? Esto de, bueno, ok, lo pensé, ahora, ¿cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo concreto? ¿Cómo lo llevo a lo real? ¿No? Hay algo de que necesito bajarlo de lo mental a lo práctico. Resolver problemas de forma desglosada, ¿no? Por partes, analizando cada uno de los detalles. Por eso también los Mercurios, sobre todo los que tienen Virgo, son en su forma de explicar sumamente minuciosos, detallistas. Yo tenía una amiga virginiana que me contaba desde que se levantaba hasta que se acostaba para contarme un hecho de todo, de todo un día. Y vos decís, get the point. Y vos decís, no, ella te tenía que contar, no, porque me vi y me crucé la calle y me crucé con decir, ¡ah! No necesito ese nivel de detalle. Bueno, eso es un Mercurio en tierra, ¿no? A la hora de sociabilizar, por ahí son más bien timidones, van con mucha cautela, prefieren construir relaciones obviamente sólidas, duras, ¿no? Donde hay mucho respeto, mucha distancia, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ¿no? Como acá, y hay como mucho límite, ¿no? De, bueno, esto es lo que yo pienso y hay terquedad. No nos podemos olvidar de que este es mi 100%. pensamiento, este es terco, esto es lo que yo pienso, y andá a sacarme de ahí. Te la encargo con un Mercurio en Tauro Sobre todo también, ¿no? Mercurio en Tauro, sobre todo. Sobre todo, sí. Porque Mercurio en Virgo tiene esta capacidad mutable de Es adaptarse. mutable, Es mucho, de re, los tres, para mí es el más flexible y re. tiene esta capacidad, como está regido por Mercurio, Virgo está en su propio signo, está, digamos, en domicilio con toda su capacidad para potenciar sus características naturales, ¿no? Entonces, Mercurio en Virgo está en una muy buena posición, sí, es un Mercurio práctico, pero tiene esta capacidad de adaptarse para que todo funcione de la mejor manera posible, ¿no? Y tiene una intelectualidad muy acentuada. Pero Mercurio en Tauro, particularmente, que es un signo fijo, es extremadamente, bueno, rígido a nivel mental. De hecho, es mi Mercurio natal. Y mi aprendizaje ha sido tal cual lo describía Flor, con las ideas abstractas siempre me costaba, era un proceso poder entenderlas. De hecho, en la escuela tenía facilidad porque está bien que cada carta natal, como decíamos hoy, es una combinación de energías. Mi Mercurio tiene muchos aspectos, tengo Luna en casa 3, entonces habían temas que o materias con las que tenía facilidad y otras que generalmente eran estas de procesos, ¿no? O donde habían algunas fórmulas que había que aplicar, que todo lo que sea matemática, física, química me costaba un poco más, pero tenía esta constancia de Mercurio en Tauro, iba a particular hasta que lo entendía, ¿no? Esta capacidad como para sostener, bueno, a ver, no, lo quiero aprender, y esa misma constancia es como la fortaleza, pero yo creo que lo que fundamentalmente tienen que trabajar, sobre todo Mercurio en Tauro y en Capricornio, es la flexibilidad, que muchas veces se trabaja de manera externa para poder internalizarla, pero esta flexibilidad en los pensamientos que también se internaliza para el resto de la vida, ¿no? Entonces, aprender a trabajar con esto y evitar caer en la rigidez mental, el poder abrirse al juego, a nuevas perspectivas, Claro. interactuar Al con juego, personas que tengan Géminis, claro, juego, porque no nos olvidemos que Mercurio rige el juego, ¿no? Es como el claro. juego, el intercambio, el jugando y divirtiéndose, ¿no? Re. Sí, es cierto que el aprendizaje es muy concreto para estos Sí, Mercurios, es
no me pongas a leer hojas y hojas y hojas de lo que, de las partes de una planta. Mostrame la planta. O sea, a una persona con Claro, Mercurio en tierra le va a ser mucho más funcional y útil el interactuar con la planta y le va a quedar más plasmada la experiencia para poder internalizar esos conceptos, ¿no? Pero 100%. también sirve mucho poner en práctica las ideas. Esto que decía Flor, de realmente aparece esta capacidad para, bueno, esta idea, y a mí me pasa mucho con la astrología, es, bueno, logré entenderlo, pero ¿qué hago con esta información? ¿No? Y yo necesito después pasarlo a la práctica de alguna manera, como hacer algo con eso. Y algo muy, muy útil también es utilizar agendas o listas para organizar los pensamientos y, y las tareas a veces. Yo de hecho ayer estaba mostrando que tengo una cantidad de cuadernos porque me sirve mucho a mí la escritura a mano. No me Claro, acostumbro al Excel. todo, Es como necesito hacerlo literalmente. Literal. sí. Así Te que muy entiendo. bien descrito. Yo te digo, yo estoy plasmada de cuadernos, agenda, planificador, anotador, todo. No uso nada. No lo entiendo. Y además tengo todo digital. Bueno, en fin. Pensamientos. Los pensamientos acá obviamente se transforman de una forma muy enfocada y concreta y meticulosa, ¿no? Y acá, spoiler alert, o no, spoiler alert, ¿no? Un Mercurio en Virgo tiene mucho de esto de entrar demasiado en el detalle. Y acá voy a hacer esta salvedad, ¿no? Si bien Mercurio en Virgo tiene esta capacidad de ser un poco más flexible, se detiene demasiado en el detalle y queda en esta cosa de hasta que no lo encuentre lo perfecto, no pasa la acción. Y ahí es donde se pierde, ¿no? Como que, ok, estoy siempre perfeccionando algo. Y esto yo lo veo mucho eh, me pasaba en lugares más de trabajo, ¿no? Donde hay mucha energía del aire y de tierra. Me pasaba cuando yo trabajaba en otro lugar, ¿no? Con otras gentes que eran muy de tierra y del aire, que tenían ideas, muchas ideas, pero y trataban de bajarlas, pero siempre estaban como perfeccionándolas, buscándole, pero le faltaba el fuego que las impulsaba, ¿no? Esto de, eran tan mercuriales ellos y yo tan ejecutiva, que era, bueno, listo, ya, pasémoslo, saquémoslo. O sea, accionemos, no podemos estar eternamente viendo y planificando cuándo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer y dándole la vuelta y es como, cuando ves un Claro. perro, viste, dando vueltas para sentarse, ya, sentate. Le bajás, viste, la del culo y le decís, quédate quieto. No, y Bueno, falta la confianza también del fuego para salir de la claro. indecisión. Un Mercurio en aire está, tengo esta idea, pero también tengo esta otra, pero también esta otra. Y nunca deciden, nunca eligen. El fuego elige. Pero bueno, Mercurio, sobre todo en Virgo, tiene esta cosa de buscarle siempre el pelo al huevo, el detalle de buscar la perfección, y la perfección es enemiga del hacer. Entonces acá queda demasiado también todo el pensamiento de mejorar el proceso y queda medio en la nada. Acá hay que impulsar un poco, ¿no? Empujar un poquito ese Mercurio a que confíe en que lo que está haciendo lo está haciendo, porque además es lo que yo siempre digo, ¿no? Esto lo hablo mucho cuando hablo con conocidas o bueno, así con Mayo, con otras conocidas astrólogas que, bueno, y no sé qué hacer y qué sé yo, hacé, no te quedes estancada, hacé algo, da el primer paso, porque en la quietud no sucede nada. Da el primer paso te va a llevar es la inercia. La Tierra tiene esto de la inercia, del me quedo quieto ante la posibilidad de que algo cambie. Bueno, no. No sirve. Hay que Y algo a accionar. trabajar también, sobre todo en Mercurio, en este caso en Mercurio en Virgo y Capricornio, es la crítica. Son dos Mercurios que se pueden expresar mucho de esta manera también, ¿no? En las Tanto. conversaciones, en la interacción con el otro es crítica, crítica, crítica. Y también eso frustra a veces los vínculos. Es algo a trabajar. Mercurio en Tauro no tanto, Sí, pero pero también aparece, bueno, la Virgo y terquedad, Capricornio. Sí, sí, claro. sí.
Bien, avanzamos porque evidentemente entramos en la Sí, energía y vos viste cómo uno va resonando con la energía de tierra y es como que no, sí, sí. todo lento. Mente práctica y lógica, soluciones realistas, del plano de lo concreto, lo real. Esto se hace, no se hace, pim pum, pam. Como que acá pareciera como que no hay medios, es sí o no, lo encasillo, sí o no, blanco o negro. Su forma de expresarse, obviamente, es una forma muy clara, muy meticulosa, directa, concreta. Lo que digo, lo que pienso, ni más ni menos. No da a medias tintas. Es what you see is what you get. Son buenos oyentes, por supuesto, porque hay algo ahí donde el expresarse por ahí necesitan procesarlo más, entonces están más abiertos a las escuchas. La paciencia y la cautela también son cualidades que reflejan su forma de comunicarse y pensar cuidadosamente antes de hablar, ¿no? Estos no te van a dar una respuesta impulsiva. Lo primero que se me pasó en la cabeza, como puede suceder más con el aire y con el fuego. Acá es, a ver, espera que lo analizo. Y ahí se expresa. Bien, nos vamos adelantando y nos metemos ya en el elemento aire, y acá es donde Géminis, sobre todo Mercurio, en Géminis se siente en casa, igual que en Virgo, de otra forma, pero en Géminis se siente en casa, está en domicilio. Las cualidades del elemento aire son obviamente la velocidad mental, ¿no? Entonces acá la forma de aprendizaje está relacionado con una mente muy ágil y muy activa, muy curiosa, conexiones rápidas, ideas, conceptos, voy, vengo. Viste que siempre se le dice a Géminis que siempre están como dudando, y lo mismo que con Mm, Libra, ¿no? Acá hay algo en donde no se trata de la duda per se, sino es que tienen la multiplicidad de opciones. Géminis, al ser un signo de aire inmutable, todo se le multiplica en 20 millones de ideas y de conceptos. Entonces, acá hay una em, dificultad para lo concreto, ¿no? Para tomar una decisión, para jugársela. Entonces, ante tanto dato, tanta información, me quedo en lo superficial y me cuesta tomar una decisión, me cuesta conectar con la emoción. Acá es todo bien de la mente. Acuario tiene otros mambos. Pero mm, sobre todo Géminis y Libra tienen esta cosa de la multiplicidad. Sobre todo Géminis. Libra lo que tiene es, me importa tanto lo que diga el otro que lo considero antes que lo que pienso yo. Entonces empiezan a formar opiniones a través de la opinión del otro. La opinión del otro me define, la opinión del otro coincido, con tal de no generar discrepancias. Bueno, voy con esta, cedo, ¿no? Como que la opinión del otro termina valiendo más. Y acá es donde está el aprendizaje, ¿no? El a escuchar mis propias opiniones, formar mis propias opiniones a través de mis propias experiencias. Lo que tiene Libra es que es un excelente conciliador y diplomático. El Sol o un Mercurio en Libra es muy diplomático. Te va a hablar siempre, yo lo siento como medio hasta poético, ¿verdad? sí, literal. Sí, sí, Eh, buscan esta armonía también a través del diálogo, no les gusta el conflicto, la discusión. Mercurio en Géminis puede estar, y en Acuario ni hablar, mucho más abierto al debate, ¿no? Pero Mercurio en Géminis y en Libra pueden ser más influenciables, como vos decías, y Mercurio en Acuario no, ya va a tener una opinión propia. Sí, E incluso revolucionaria, rebelde, tienen como ya una vuelta un de rosca. pensamiento muy autónomo. Claro. Bien. Pero sí, Mercurio en aire lo que tiene es que en general pueden perder eficiencia por esta tendencia a estar como enfocados en muchos estímulos a la vez, que es algo que se puede trabajar en todo caso. Y yo creo que la clave está en tratar de evitar la dispersión o eliminar los elementos distractores, aprender a identificar cuáles son los elementos que aumentan esta tendencia a la dispersión y tratar de entrenar las prioridades. Que pasa esto de tener muchas ventanitas abiertas a la vez y no terminan de resolver ninguna. Empiezan a leer 5 libros, no terminan ninguno. Entonces, es clave poder ejercitar esas prioridades para poder
No digo hacer una sola cosa a la vez porque por ahí se van a aburrir, pero sí por lo menos disminuir esta multiplicidad de estímulos para que haya algo principal ocurriendo y como una actividad secundaria ocurriendo a la vez, cosa de sentir que hay varias cosas pasando, pero el foco está en lo que más lo requiere en ese momento. También la tendencia a tener como una sobredosis de palabras, ¿no? Hay que cuidar este exceso a veces de estoy hablando mucho y no digo nada, entonces, aprender a ser conscientes de lo que están diciendo, realmente creo que es algo clave a trabajar con estos Mercurios, sobre todo en Géminis y en Libra. Y bueno, tratar de salir un poco del mundo de la mente y de canalizar esas ideas en proyectos colaborativos, en grupos o a través de la escritura, a veces que es muy útil para también ordenarse. Total. Vamos a meterle un poquito de ritmo porque se nos está yendo otra vez a las dos Sí, horas. sí, Increíble. sí. Eh, mm, Bien, les encanta explorar, investigar, compartir sus pensamientos con los demás, tienden la necesidad a hablar, ¿no? Es estos niños que les decíamos antes que son de hablar, son la radio prendida 24/7 desde muy, muy pequeños, pero hay una gran facilidad para todo lo que es la sociabilización, son extrovertidos, comunicativos, se abren fácilmente, son los que quizás en el jardín se adaptan más rápido, ¿no? Pienso yo. Disfrutan de la interacción con otras personas, ¿no? Como que les encanta el estar compartiendo cuando van a no sé, digo, los llevan de chiquitos a una fiesta, a alguna reunión familiar, no tienen mayores dificultades para estar ahí y escuchar y hablar, o sea, se pueden hasta dormir en ese espacio, ¿no? Distinto es cuando ya tenemos otro tipo de Mercurio en Tauro, Mercurio en tierra o en agua, necesitan un poco más de tranquilidad para el descanso. Son excelentes conversadores, nadie tiene dudas de eso, porque además son acumuladores compulsivos de información y de dar su opinión, pues quieren hablar. Sus pensamientos están en constantemente movimiento. Acá Mercurio nos tiende a traer mucha ansiedad mental, de, sobre todo de estar constantemente pensando, buscando. Hay un sobreestímulo, ¿no? De tanto de lo visual, de la información, de la necesidad de estar en contacto con el saber, el conocer, el aprender, el ver, esto de estar mucho con la pantallita, ¿no? Hay como un sobreestímulo. Son muy creativos e innovadores. La innovación y la creatividad se las voy a adjudicar un poquitito más al acuariano que a los otros dos, pero hay algo de creatividad y de innovación en todo el Mercurio, en todos los Mercurios de aire, porque llevan a esto de el expandir la mente y atar puentes, información, no sé, tengo una idea de acá, otra idea de allá, o una persona de acá y otra de allá, y cree algo, ¿verdad? Pueden sentirse abrumados por la cantidad de pensamientos, ¿no? Esto que me decía recién que tiene que ver con la ansiedad, o sea, tanta información, ¿cómo la apago? Bueno, acá ejercicios de meditación, de relajación, son sumamente efectivos y necesarios para poder calmar la mente. La comunicación, obviamente, son sumamente elocuentes, como decía May recién, persuasivos y tienen el don de la expresión verbal. Ideas de manera clara y convincente, rápidas, que les permiten adaptarse fácilmente a diferentes situaciones y personas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? Pa. A ver. Sin preguntas. Y nos vamos acercando ya al final. Mercurio en el elemento agua, acá es donde más incómodo se puede llegar a sentir un Mercurio, porque es pensar que Mercurio se transforma en una sirena que habla abajo del agua. O sea, si Mercurio es de aire, o sea, Mercurio rige estar la comunicación es a través del aire, del éter, ¿no? Es como los pensamientos, acá todo se hunde bajo el agua, bajo el mar, y es como que, ok, la mente no es que se apaga, pero se tiñe de las experiencias emocionales. Es lo que, no es tanto lo que yo pienso, sino es lo que yo siento y expreso lo que siento y lo que pienso. Como que se unen acá estas dos cualidades, ¿no? Obviamente cáncer va a estar más asociado
a, a comunicaciones mucho más íntimas. Escorpio va a tener una cuestión mucho más de ir hacia a la profundidad, hacia lo escatológico, hacia lo sexual, no como que, bueno, acá yo me meto en el barro. Mercurio en Escorpio no tiene problema de profundizar y de ir al grano, al punto de dolor y ver. Por eso es que somos tan buenos terapeutas. Ay, ella se tiraba brillito. Sí, Y sí. un Mercurio en Piscis, para mí, es como, ok, Bon Jovi, canto, escribo, poetas, arte, ¿no? Es como esa capacidad, bueno, vos tenés mucho de esto, May, ¿no? De esa capacidad de poder traducir en palabras, ¿cómo se dice? En poesía, ¿no? En música, capacidad para interpretar, capacidad de lenguaje simbólico, de decir sin decir, desde lo emocional, ¿no? Es como que acá hay algo, no me termina de salir la palabra que quiero decir, que es como, ah, no es poesía, pero va por ahí. Esa sensibilidad que se puede traducir solamente con un Mercurio en agua o con un aspecto a Neptuno, ¿no? De Mercurio, un Mercurio en casas de agua, que nos trae esta cosa de la metáfora, ahí está, ¿no? La Ah, sí. metáfora es muy de un Mercurio en agua, hablar, decir sin decir concretamente. Por eso es que acá el aprendizaje también tiende a ser un poquitito más lento porque hay todo un proceso muy de sacar de la superficie, ¿no? De alguna forma, ese pensamiento, sacar a a la superficie, pensemos que está en el agua. Y a vos abajo del agua no hablas de la misma manera. Es como hablar en cetáceo, como hace Dory. Y es como, bueno, y está muy ligado a lo emocional. Sí, Lo que yo siento es lo que pienso lo siento, entonces acá todo se une, se absorbe la información de una forma mucho más intuitiva, mucho más perceptiva, lo que yo percibo, como que acá hay algo en donde la intuición interviene inclusive en el intercambio de que el otro, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué siento? ¿Qué percibo? Esa sensibilidad, ese segundo matiz que viene por la sensibilidad en la intuición que nos trae la conexión emocional que es el agua, ¿no? La memoria emotiva, ¿no? Acá yo siempre digo, un Mercurio, yo con un Mercurio en agua y una luna en Piscis, acá hay algo en donde mis registros están 100% asociados, mis pensamientos, a lo emocional. Me acuerdo de esto porque me hizo sentir de tal manera. sí, sí. Literalmente tienen una gran memoria emocional, los Re, Mercurio en agua, y mucha imaginación que también pueden canalizar de manera creativa, total. el potencial. Obviamente su forma de sociabilizar tiende a ser hasta inclusive un poco más tierna, ¿no? Más timidonga, ¿no? Yo digo, cuando empiezo a conocer a alguien es como, ay, me pongo, ¿viste? Como, no soy muy directa, es como, bueno, no sé, me guardo, no digo tanto por esto de la timidez. Sí, hay mucho del orden de la sensibilidad, de la empatía, de la escucha, de sintonizar esto con las emociones del otro. Por eso es que son ay, ella se lo atribuye, pero pues sí, Mercurio en agua, somos buenos oyentes, valoramos, ¿no? Se valora mucho la intimidad, la confianza, ¿no? Y el respeto que se forma en ese vínculo, ¿no? En esa escucha, donde sin el juzgar, que por ahí viene el juzgar viene más de la mano de un Mercurio en tierra, ¿no? Acá, bueno, validando la emoción, lo que vos me estás contando es tuyo, es propio y es válido y está bien. Por eso es que también hay mucho de de la comprensión y de la compasión y de la solidaridad. Sus pensamientos, si bien son fluidos, son cambiantes, pueden ser como, y dependen mucho de cómo es la emoción, ¿no? Sí hay mucho como les decía, esto de la intuición y la confianza en esa intuición que es lo instintivo, lo de, ¿qué me resuena? A ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Vieron cuando yo les digo,
esto, a ver, tin, 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 hay algo que yo, por ejemplo, siempre se lo dije a una pareja que tuve, vos hacés lo que se te canta las pelotas, pero no me vas a poder mentir porque hay algo en este que te descubro todas las mentiras. No, no, este no Ven más falla, allá. no, no falla. Mercurio No, en Escorpio, no falla. Yo me doy cuenta no, por la intuición y por el oído que cuando alguien, hay algo ahí donde me estás mintiendo y yo lo sé y vos lo sí, sí, sabes, sí. pero nos vamos a hacer los boludos. La comunicación se expresa de manera sensible, emocional e intuitiva, captar mensajes y desde lo sutil, desde el mensaje no verbal. Bueno, la verdad que se los resumí porque la experiencia mata al texto. ¿Cómo venimos hasta acá? Venimos bien. Eh, entonces, a modo de resumen, ¿cómo te puede ayudar? Creo que modo de resumen ya lo hemos dicho todo, lo dijimos todo, la carta natal infantil a comprender el Mercurio de tu peque, ¿no? Esto del conocer cuáles son sus necesidades emocionales desde lo lunar y sus aprendizajes, sus formas de aprender y cómo te pueden ayudar a acompañarlo en sus procesos de sociabilización, de aprendizaje, de acompañamiento, ¿no? En la escolaridad, en cómo a veces, esto May, vos por ahí tenés también más experiencia desde de la perspectiva de la psicopedagogía, ¿no? Cómo acompañar a cada uno de esos niños en si son muy tímidos, si les cuesta aprender, si les cuesta hablar, si les cuesta expresarse, guiarlos y acompañarlos con su propia impronta, sin juzgar y sin etiquetar, ¿no? El conducir sin, o sea, acompañar sin dejar que esa energía se exprese tal cual es. Claro. Sin intervenir, totalmente. Sin intervenir, exactamente, ahí está. No, no, no me salía. Sí, quedó súper completo también este vivo, para que si se perdieron alguna parte, puedan verlo después. Si conocen a alguien que les interesa la astrología infantil, pueden recomendarles que vean este video, compartírselos y bueno, estar atentos a los próximos vivos. La realidad es que es un placer estar acá acompañándolos, leyendo cómo conectan ustedes con la astrología, cuáles son las inquietudes que tienen, acompañando. Y bueno, súper interesante, la verdad, el tema de hoy. Mercurio es muy importante porque además entrar en este mundo no solo se trata de ver cómo acompaño a ese niño o a esa niña para que tenga una crianza lo más consciente posible, sino también ayuda a poder favorecer los vínculos a nivel familiar, la crianza, ¿no? Ver cómo se expresan estas energías en el día a día. Entonces, al brindarles herramientas, vamos a poder mejorar la calidad de vida en general. Realmente es súper poderosa la astrología como herramienta. Total, totalmente. Me encantaría aprovechar, dejé de compartir, ¿no? Sí, ya no se está compartiendo. Vos no ves nada, ¿no? No estoy compartiendo porque estoy un poco No, no. mareada. Ok. Me encantaría ver si alguien más tiene alguna pregunta para hacernos, alguna consulta. Em, a ver, estoy viendo cómo se está viendo las pantallas. Sí, Siento era que se ve. Mercurio en Leo al final, ahí estaba leyendo a Madeleine. ¿La viste? El que sabe, sabe. Sí. Em, ¿Hay alguien que tenga ganas de hacer alguna pregunta? Voy a dar un tiempo porque hay como varios segunditos de desfasaje. Em, a ver, todavía me aparece que estás hablando vos. Ah, estamos sí con delay. Oh, estamos con mucho delay, sí. Pero bueno, Adelantalo, si no, si lo estás viendo en el celular al video, no, tenés no, que no, 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 adelantarlo para allá. no, lo estoy Ah, viendo ok. por el editor de, ahí está, de YouTube. Bien. Bueno, voy a dejar en el chat, a ver,
Había puesto Diana, ejemplo real de cómo adquirió un conocimiento y lo dio por sentado sin filtrar, ¿no? Digo, por Mercurio en Fuego, que hablaban recién. Sí, totalmente. Bien. Bueno, Mai, no sé si nos queda, sí, hay mucho delay entre la transmisión en vivo y lo que nosotras estábamos hablando. Em, y además no logro poner las dos pantallas, las dos en pantalla. No sé qué me pasa hoy. Pero bueno, me encantaría que nos dejen alguna pregunta, si las podemos sacar ahora o bueno, vamos dando por cerrado. Fue un vivo larguísimo. Em, Todo claro para mí, ahí nos pone, ahí está, nos pone Ah, Mailén, espectacular. Mailén Madelén, todo claro para mí. Bueno, de todas formas, los dejamos, esto va a quedar anclado en nuestros perfiles de YouTube. Nos pueden dejar consultas en la sección de comentarios y por supuesto las vamos a estar respondiendo. Y bueno, cualquiera que no se olviden darle like al vivo, no se olviden al vivo o al video si lo estás viendo en diferido, dejarnos tu consulta, like, suscripción, compartí con alguna madre que pueda llegar a interesarle este tema. Y si no, nos pueden consultar de manera privada, por supuesto, también a cualquiera de nosotras dos, que con mucho amor y placer seguramente le estaremos atendiendo sus consultas. Totalmente. Y muchas gracias por haberse conectado. Esperamos encontrarlas en los próximos vivos y que sigamos creciendo en este camino. Sí, eso vi. Se sumaron muchas más personas que las otras veces, lo cual me pone muy contenta. Y recuerden que vamos a estar haciendo estos vivos una vez por mes. No me acuerdo si habíamos dicho el primer miércoles de cada mes o el segundo. Después lo vamos a definir, pero igual lo vamos a seguir comunicando en nuestras redes. Así que bueno, una vez más, muchas gracias por haber llegado hasta acá. No te olvides de compartir, de like, suscribirte y todo lo que ya sabes, que a vos te cuesta un clic nada más y a nosotras nos ayudas un montón a seguir creciendo. Así que nos vemos la próxima vez. Un beso enorme. Muchas, muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias, un abrazo. Listo, creo. Sí. Se levantó